George Foreman hizo trampa para ganar su último título. ¿Fingió ser buena persona mientras arruinaba la salud mental de sus rivales? ¿De verdad cargaba vacas en la espalda para entrenar? ¿Y cómo es posible que un tipo gordo de 45 años noqueara a un campeón mundial de 26 con un solo golpe? Hoy vas a descubrir la historia que nadie se atrevió a contar. La verdad detrás del hombre que no solo destruyó oponentes, destruyó generaciones. Lo que vas a ver ahora no es un resumen de Wikipedia. Esto es una advertencia. Si alguna vez pensaste que eras fuerte, espera a conocer lo que George Foreman era capaz de hacer en silencio. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué muchos boxeadores todavía hoy tienen pesadillas con él, porque su regreso fue considerado un milagro, o un fraude, y como su poder era tan peligroso que incluso médicos pidieron que lo sacaran del boxeo. Sí, eso pasó de verdad, o eso se dice. George Foreman no nacía con guantes. Nacía con puños diseñados para terminar peleas antes de que empezaran. Su récord lo dice todo. 76 victorias, 68 por nocaut. Pero eso no es lo importante. Lo importante es a quién golpeó. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Porque George no boxeaba por títulos. Boxeaba por odio. Por dolor. Por rabia. Lo dijo él mismo. Yo no quería ganar. Quería hacer daño. Y si entiendes su pasado, entiendes por qué. Nació en la pobreza total. Calles de tierra. Sin padre. Sin comida caliente. Con 7 hermanos y una madre que lloraba en silencio. Creció en Houston, en la zona más peligrosa. Robaba. Se peleaba por comida. Lo golpeaban en la escuela. Una vez lo atraparon con un cuchillo. A los 15 años, ya había dejado el colegio. Su futuro, cárcel o muerte. Hasta que un programa del gobierno lo mandó al Hope Corps. Allí conoció a un entrenador que le dijo: tienes 2 opciones, el ring o la calle. Y George eligió el ring, pero no porque amara el boxeo. Lo eligió porque era la única forma legal de pegarle a alguien sin ir preso. Desde el primer día, cuando lanzó su primer jab, los entrenadores supieron que ese chico no golpeaba, destruía. Su potencia era tan violenta que uno de los sacos del gimnasio se rompió en 3 días. No sabíamos si entrenarlo o enferrarlo, dijo un testigo. En 2 años, George pasó de no saber ponerse los guantes a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968. Subió al ring con la cara seria, derrotó a todos sus rivales y alzó la bandera de Estados Unidos. Pero ese gesto no fue patriotismo, fue una amenaza. Significaba: acostúmbrense a mí, porque no me voy a ir hasta que todos estén en el suelo. Ahí empieza el entrenamiento más duro de toda la historia del boxeo. Y no lo digo por decir. Lo que vas a escuchar ahora no es normal. George entrenaba como si fuera un guerrero de otra época, como si estuviera en la Edad Media. Colisión cortaba leña con un hacha de verdad durante horas bajo el sol de Texas. Colisión empujaba coches cuesta arriba con sus propias manos. Colisión cargaba sacos enormes llenos de arena mientras corría. Colisión hacía 500 flexiones todos los días. Colisión y le pegaba al saco sin guantes, hasta que le sangraban las manos. Y si alguien le preguntaba por qué hacía todo eso, George respondía: porque cuando suene la campana, quiero que mi rival tenga miedo antes de que yo lance el primer golpe. Un día, un compañero que entrenaba con él, bajó del ring llorando, pero no por el dolor. Lloraba de miedo. Dijo: no estaba peleando con un hombre. Era como luchar contra algo sin alma. No sentía dolor. No respiraba. No parpadeaba. George no hablaba. No hacía bromas. No sonreía. Solo te miraba, pegaba y destruía. Y entonces llegó la pelea contra Joe Frazier. El campeón. El invencible. El hombre que había mandado al hospital a Muhammad Ali. Foreman no se preparó solo para ganarle. Se preparó para borrarlo del mapa. Tiró a Frazier al suelo 6 veces en solo 2 asaltos. Después de esa paliza, Frazier nunca volvió a ser el mismo. Ahí el mundo entendió algo muy claro. George Foreman no era un campeón, era el jefe final. Pero cuando estaba en la cima, llegó su caída. Un hombre apareció sin miedo y lo destrozó. Muhammad Ali. La famosa pelea del Rumble in the Jungle. Ali no usó la fuerza, usó la cabeza. Lo cansó, lo mareó, le hizo fallar y al final lo noqueó. George no solo perdió, se rompió por dentro, desapareció. Durante 10 años nadie supo nada de él. Muchos decían que se había vuelto loco, que hablaba solo, que se hizo pastor porque decía que había visto a Dios. Otros decían que tenía pesadillas,
que soñaba con los rivales a los que había destruido. Y algunos sospechaban que estaba planeando algo. Y sí, tenían razón, porque lo que vino después, nadie estaba preparado para verlo. Y si ya estás enganchado, suscríbete al canal ahora mismo, dale like y deja tu comentario, pero quédate, porque esto recién empieza. 10 años desaparecido, 10 años sin ponerse unos guantes, 10 años sin lanzar un solo golpe, mientras todos pensaban que estaba retirado. George Foreman estaba cambiando. No solo su cuerpo, su mente. Pasó de ser un monstruo silencioso a un hombre sonriente, amable, con Biblia en la mano y panza en crecimiento. Foreman se volvió un osito, decían. Ya no da miedo. Error. Lo que nadie sabía era que George no se había ido. Solo estaba cargando energía. Y en 1987, apareció de nuevo. Tenía 38 años, pesaba casi 120 kilos, y parecía más un abuelo que un boxeador. La prensa se reía. Los comentaristas lo llamaban una broma. Pero él solo dijo una frase. Me fui como una bestia. Ahora vuelvo como leyenda. Los primeros combates tras su regreso fueron raros. Nadie quería golpearlo fuerte, por respeto. Pero Foreman los noqueaba igual. Los nuevos boxeadores no sabían qué hacer. Decían, no entiendo, es viejo, lento. Pero cuando te toca, te apaga la luz. Empezó a ganar. Una, otra. Los periodistas ya no se reían. Los promotores empezaron a prestarle atención. Y entonces, pasó lo impensable. En 1994, George Foreman, con 45 años, se subió al ring contra el campeón mundial de peso pesado, Michael Moorer, un joven de 26 años, invicto, rápido, agresivo. Todo el mundo pensó lo mismo. Esto es un suicidio. Las apuestas estaban 10-1. Nadie daba un centavo por Foreman. La pelea empezó. Foreman recibía golpes. Estaba lento. Estaba gordo. Pero había algo raro. No caía. No se quejaba. No mostraba dolor. Solo lo miraba. Lo estudiaba. Esperaba. Como un tiburón que da vueltas antes de atacar. Y entonces, en el 10º round, pasó. Un solo golpe. Un derechazo seco. Limpio. Letal. Michael Moorer cayó como si le hubieran cortado los cables del cuerpo. Ni siquiera intentó levantarse. George Foreman, con 45 años, se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más viejo de la historia. Y lo hizo con un solo puño. Una bomba perfecta que cambió la historia del boxeo para siempre. Pero no todos lo celebraron. Ese mismo año, surgieron rumores oscuros. Que la pelea fue arreglada. Que Moorer se dejó caer. Que Foreman usó objetos dentro del guante. Que su poder no era natural, sino químico. Muchos decían, no tiene sentido. Ese golpe no debería haber noqueado a un joven invicto. Y ahí empezó la leyenda negra. Un ex entrenador anónimo declaró, George tenía métodos que nadie más se atrevía a usar. Otro ex sparring dijo, lo vi golpear sacos llenos de hierro fundido. El sonido que hacía no era humano. Y uno más. Después de entrenar con él, soñé con eso durante semanas. No con sus golpes, con su mirada. Y mientras todos hablaban, Foreman sonreía. Nunca respondió a los rumores. Nunca explicó el golpe. Solo dijo, si quieres saber cómo lo hice, entrena 30 años seguidos sin faltar un solo día. Ahí lo entenderás. Pero la verdad no estaba en su cuerpo. Estaba en su mente. Foreman no volvió al ring siendo el mismo. Volvió siendo más inteligente, más frío, más calculador. No peleaba con fuerza. Peleaba con estrategia. Estudiaba a sus rivales como un ajedrecista. Sabía cuándo moverse, cuándo esperar, cuándo rematar. Yo no necesitaba ser rápido. Solo necesitaba que tú cometas un error. Y ese error siempre llegaba. Porque George no entrenaba como los demás. Entrenaba para durar más que nadie. Dormía 10 horas. Comía como un guerrero. Rezaba antes de entrenar. Pero sobre todo, se preparaba para que su mente no se rompiera bajo presión. Por eso ganó. No por el golpe, por la calma. Y aquí viene lo que más nos intriga a todos. ¿Fue todo real? ¿O fue una obra maestra de marketing? ¿De verdad volvió por fe y orgullo? ¿O había dinero detrás? Hay quienes dicen que todo fue parte de un plan. Que George se dejó ganar años antes. Que su caída fue actuada. Y que su regreso fue una película con final escrito. Después de convertirse en el campeón mundial más viejo de todos los tiempos, George Foreman desapareció otra vez. Pero esta vez no huyó.
Esta vez no se rompió. Simplemente, se fue en paz. Dejó el cinturón, dejó los guantes, y se convirtió en algo más que un boxeador. Una leyenda viviente. Empezaron a surgir historias. Algunas reales, otras inventadas, pero todas, increíbles. Que su golpe medía la misma fuerza que el impacto de un coche a 70 kilómetros por hora. Que rompió 3 sacos de boxeo en un solo día. Que no usaba cronómetro, solo entrenaba hasta que el suelo se empapaba de sudor. Que una vez rompió el casco de un sparring con un jab. Pero lo más increíble era esto. No tenía rabia, no tenía odio, no tenía sed de venganza. Y sin embargo, seguía siendo igual de temible. La sonrisa de Foreman después del knockout daba más miedo que su puño, dijo un periodista. Porque ya no peleaba con furia, peleaba con fe, con calma, con sabiduría. Y justo cuando el mundo pensaba que ya lo había visto todo, apareció una carta filtrada, supuestamente escrita por un promotor de los años 90, que afirmaba que hubo una cláusula secreta en la pelea contra Moorer. Un acuerdo, un guión, un contrato oculto. Foreman ganaba si no se salía del plan. El KO tenía que llegar en el round 10. Ni antes ni después. ¿Verdad? Mentira. Nadie lo pudo probar. Pero eso encendió el fuego de los conspiranoicos. Mientras tanto, George se volvió millonario con algo totalmente inesperado. Una parrilla eléctrica. Sí, la famosa George Foreman Grill. Vendió más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Ganó más dinero con eso que en toda su carrera como boxeador. Y lo más loco es que no la inventó él. Solo le prestó su nombre. La gente quería cocinar como George Foreman golpeaba. Simple, directo y poderoso. Pero en medio del éxito, George reveló algo en una entrevista que sorprendió al mundo. No volví por dinero. Volví porque un día soñé que Dios me decía, aún no has terminado. Esa frase quedó grabada para siempre. Pero hay quienes creen que esconde otra verdad. Que George Foreman volvió no por fe, sino para vengarse del mundo que lo había olvidado. ¿Y si todo fue una jugada perfecta? ¿Y si George fue mucho más frío, mucho más estratégico, de lo que jamás imaginamos? ¿Y si toda su imagen de pastor amable fue parte de un personaje? Para desviar la atención, para vender, para controlar la narrativa. Hay quienes dicen que todo estaba fríamente calculado desde los años 80, desde su supuesta iluminación espiritual, hasta su reaparición con pancita y sonrisa. Todo un show, una película, un plan maestro para ser inmortal. Y lo logró, porque hoy, cuando hablamos de boxeadores históricos, todos nombran a Muhammad Ali. Pero si preguntas en los gimnasios, los entrenadores hablan de George Foreman, no como el más elegante, ni el más rápido, pero sí como el más fuerte, el más resistente, el más aterrador. George Foreman no inspiró por tener títulos, inspiró porque rompió todas las reglas, porque volvió a los 45 años y no solo peleó. Ganó, porque cambió de monstruo a hombre de fe, sin perder poder, porque enseñó que nunca es tarde para callar bocas. Hoy, su historia se estudia no solo en gimnasios, también en empresas, universidades, libros de motivación. Porque George no fue solo un boxeador. Fue una lección viva. Una prueba de que, con la mente correcta y la disciplina adecuada, puedes reinventarte, puedes volver, puedes ganar. George Foreman demostró algo que pocos se atreven a enfrentar. Que el tiempo no siempre gana. Que si entrenas como nadie, piensas como nadie y crees en ti más que nadie, puedes hacer lo imposible. No se retiró como uno más. Se retiró como un símbolo. Como una figura que cruzó generaciones. Los que lo vieron destruir a Frazier en los 70. Y los que lo vieron tumbar a Moorer en los 90. Vieron a dos George Foreman distintos, pero igual de peligrosos. El primero era una bestia con puños explosivos. El segundo, una mente fría con una bomba en la mano derecha. Y eso es lo que lo hace único. Porque muchos boxeadores han sido grandes. Pero casi ninguno ha sido grande dos veces. Con dos estilos, en dos épocas, con dos cuerpos y una sola misión: ganar. Foreman no volvió para probar algo a los demás. Volvió para probar algo a sí mismo. Que aún con panza, sin velocidad, sin juventud, podía seguir siendo letal. Y eso no lo hace un boxeador. Lo hace una leyenda. Pero la historia no termina ahí. Años después de su retiro definitivo, George Foreman se volvió casi un personaje mitológico. Aparecía en entrevistas, con su voz suave, hablando de Dios, de la vida, de las segundas oportunidades. Pero cada tanto, soltaba frases que hacían temblar el aire.
Una vez le preguntaron, ¿cuál fue el secreto para noquear a Maurer a los 45 años? Y él respondió, nunca dejé de entrenar para ese momento, aunque todos pensaban que sí. Otra vez dijo, yo no vencí a mis rivales, los hice rendirse antes del primer golpe. Y en su última gran entrevista, dejó una frase final, que aún hoy se repite en cada gimnasio. La edad solo gana, cuando tú dejas de pelear. Esa es la esencia de George Foreman. No importa si crees o no en sus métodos, si amas o no su estilo, si dudas o no de sus victorias. Lo que no puedes negar es esto. George Foreman cambió el boxeo, y cambió lo que significa volver. Hoy, su historia sigue inspirando a miles. Gente que se siente vieja, gente que cree que ya pasó su momento, gente que tiene miedo de intentarlo otra vez. George es la prueba viva de que si tú decides que aún no se acabó, entonces no se acabó. Y eso vale más que cualquier cinturón. Porque los títulos se pierden, las medallas se olvidan, pero la inspiración, eso dura para siempre. Así que si estás escuchando esto y alguna vez pensaste que ya era tarde para volver, para intentarlo, para ponerte de pie de nuevo, mira a George Foreman. Y recuerda, no hay edad para ser imparable. Si te gustó este video, suscríbete ahora mismo al canal. Dale like, y deja tu comentario. Tu opinión es importante. Y si quieres más historias como esta, activa la campanita, porque lo que viene, va a ser todavía más salvaje. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el verdadero campeón no es el que gana una vez, es el que nunca se rinde.